Amigos patriotas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias por acompañarme en este momento, en un día tan especial como es la conmemoración del Día de Acción de Gracias. Y para mí es un privilegio estar aquí con ustedes para compartir pocos minutos, no muy largos, pero sí con la idea de un mensaje, no solamente en lo que está basado un día como hoy, que es el día tradicional, donde se reúne la familia, donde todo el mundo viaja, donde todo el mundo trata de estar juntos y compartir emociones, quizás algunas buenas, quizás algunas tristes, pero en todo caso es la de sentenciar todo lo que ha sucedido y bajo una presea, que es decir, gracias a la oportunidad de que hoy estamos vivos, gracias a que tuvimos todas esas experiencias, gracias dentro del marco de lo tradicional, que es el verdadero sentido de esta festividad, que es el valor a la gratitud, el amor, la fe, la esperanza, todo ese tipo de acciones que normalmente tenemos arraigado en nuestras raíces, raíces que son muy profundas aquí en los Estados Unidos y que poco a poco se ha venido yendo emulando a diferentes partes del mundo. Estados Unidos es un exportador de su forma de vivir y que para bien o para mal siempre ha sido una continuidad de que los países absorben el medio de vida norteamericano, no porque quieran vivir como americanos, sino que consiguen esa forma de vida, lo que está en la Constitución al principio, en el prefacio, perdón, de la Constitución, que es la búsqueda de la felicidad. Todo ser humano tiene el deseo de buscar esa felicidad y todo ser humano en cualquier parte del mundo donde se encuentre se identifica con eso. Y se identifica principalmente que hay que ser agradecido y hay que dar gracias por las experiencias buenas y por las malas. Es más, en todo caso yo diría que las malas son tan dignas de dar agradecimiento, puesto de que gracias a esas malas es que aprendemos. No solamente del sentido de celebrar o lo que simbolizaría el agradecimiento a la abundancia material, sino también a las cosas espirituales, a las cosas que como comunidad nosotros estamos compartiendo continuamente. Y eso es lo que enseña un día como hoy, que hay que pasar por arriba de todos los problemas y que hay que pasar de la mano, no solamente solo, tiene que ser la expresión, ¿cuál sería? Agarrado, sustentado, aguantado para poder aguantar, para poder pasar esos desafíos que la vida nos impuso, nos está imponiendo y que nos va a seguir imponiendo. Así que hoy, más que nunca, quiero invitarlos a todos a hacer una pausa en medio de todas las actividades que estamos haciendo, en medio de las mismas condiciones por las cuales nos estamos reuniendo hoy en familias, para los que tienen para bien poderse reunir, para los que por A o B razones no puedan estar unidos. El mensaje es idéntico, el mensaje es igual. Nosotros necesitamos dar gracias a ese ser interno que está en nuestro corazón. Como dicen las historias religiosas, dogmáticas, de ese ser interior que habita dentro de nosotros y que tenemos que reconocer que hay que dar gracias por todo. Gracias por lo bueno, gracias por lo malo, gracias por lo que ha pasado, gracias por la cual lo que estamos pasando en nuestra vida en este momento, y gracias por lo que va a venir, porque lo que va a venir para nosotros es un signo de interrogación al cual nosotros no tenemos ni idea verdaderamente de lo que viene por acontecer. Os juro, de interrogación
que ni el gato puede imaginarse con sus 7 vidas lo que nos viene arriba. Pero de hecho nosotros debemos dar gracias, gracias a todos, gracias a nuestros amigos, porque han caminado juntos, porque han compartido nuestras vivencias, puesto de que en el momento de que pudiéramos satisfacernos de grandes momentos, ellos están a nuestro lado. Pero también en el momento que estamos llorando nuestras penas, también están a nuestro lado. Así que para todos ellos, muchísimas gracias. En lo particular por los que me han acompañado, que puedo, pues tengo una lista muy grande. Creo que en esta oportunidad tengo una lista tan grande como jamás la hubiera tenido, porque he necesitado de ese apoyo y me lo han brindado y me lo han dado. Han estado conmigo en todas las, ¿cuál sería la palabra? Anormalidades. No, pues no consigo la palabra exacta que por todas las anormalidades que he tenido que pasar, por todos los ajustes que he tenido que hacer en mi vida, desde la operación que tuve en el ojo, que todavía estoy convaleciendo a ella, problemas en un pie, en fin, todas esas cosas que cuando ya uno no tiene 15 años, pues pueden prevalecer. Le tengo que dar gracias a tantas personas que han estado a mi lado y que me han apoyado. Pero este año tenemos en particular hechos que adicionan el término del agradecimiento, el término de la esperanza por la cual estamos pendientes y estamos sobre la mesa de lo que va a suceder. Señores, nos vienen pruebas graves, nos vienen pruebas difíciles, pruebas que nos pueden exponer a divisiones, pruebas que nos están obligando a llegar al umbral de una etapa que está por suceder en la historia de nuestra vida, de nuestra familia y de nuestro hogar. El triunfo de las elecciones de Donald Trump nos abre un umbral de interrogantes. No porque hayamos ganado, ganamos en buena lid. Y el apoyo de todos pisoteó a esa serpiente venenosa que nos estaba acechando, pero no ha dejado de acecharnos. Ustedes se han dado cuenta desde el momento que ganamos las elecciones cómo la virulencia del mal se ha multiplicado. Cada vez que Trump nomina a un candidato a su gabinete, le caen encima. Así que eso nos está diciendo o que nosotros estamos muy equivocados o que nosotros estamos en el camino correcto y exacto. Por lo cual tenemos que estar conscientes, amigos, y por eso sería el momento oportuno por dar gracias para que nos dé luz para lo que vamos a enfrentar, porque se aproxima un cambio, se aproxima un renacer que trae consigo la promesa de reconstruir lo que habíamos perdido y recuperar todos los valores fundamentales que han hecho grande a los Estados Unidos de América y la cual nosotros nos orgullecemos de vivir aquí, y ustedes tienen la prueba que para mal, y digo para mal, de todas esas personas que vienen en esas caravanas y que se están exponiendo al frío, se están exponiendo a que no van a ser aceptados, a que van a ser deportados, a que sus ilusiones se van a caer. A eso nosotros tenemos que buscar refugio en nuestro yo personal. Porque para poder reconstruir lo que está perdido y poder recuperar los valores fundamentales que han hecho grande a los Estados Unidos de América, vamos a tener que pasar por ese filtro, por ese túnel de oscuridad en la cual va a haber sufrimientos, sufrimiento de los malos, sufrimiento de las personas que se dejaron llevar por los malos, daños emocionales que van a quedar para el resto de la vida de todas esas personas, para las personas de bien, porque para los del mal van a seguir buscando la vuelta para continuar.
Con el nuevo gobierno que está por iniciar el 20 de enero, nosotros tenemos que renovar todas nuestras expectativas. Las expectativas lógicas, nosotros no estamos pensando en más nada. Estoy seguro que también ustedes están en la misma página. Nosotros tenemos que defender la verdad, la justicia, el respeto por la vida, el respeto por la libertad que nos ha pisoteado durante estos 4 años por estos degenerados. Pero sobre todo, levantar la dignidad humana, el respeto que debemos tener por el respeto al vecino, a nuestro prójimo. Nosotros tenemos que velar porque el éxito de este gobierno depende del éxito que nosotros vamos a poder tener para nosotros y para nuestra familia. Así que dependerá de los líderes que hemos elegido, sí, pero también dependerá de nosotros, de nosotros, de nosotros, por encima de los líderes que hemos escogido. Porque los líderes que hemos escogido son seres humanos y que nosotros tenemos que estar conscientes que tienen pasiones y muchos, nosotros los tenemos bajo velo que creemos en ellos, pero no sabemos realmente. Así que yo me suscribo al término de Biblia que dice: maldito aquel hombre que confía en otro hombre. Yo no voy a confiar. Yo en el único que voy a confiar es en mí y en ese ser, en ese amor, en esa fuerza, energía vital que está dentro de nosotros, para que por un acto de fe, pero bajo el concepto de a Dios rogando con el mazo dando, tenemos que ir adelante en proteger eso que hemos ganado en las elecciones. Ese cambio que esperamos, esa motivación de que los valores que se habían perdido, ese que yo tengo que decir, él, ella, el doctor, la doctora, el presidente, eso, veneno mental, porque no tiene sustento, o como los actos de un niño que se pueda cambiar de sexo e ir contra la naturaleza. Ese es el veneno que estos degenerados sembraron. Y contra esa acción es que tenemos esta visión de reconstrucción, reconstruir a nuestra familia, reconstruir a nuestras comunidades, reconstruir el país, reconstruir nuestro yo. Porque de reconstruir nuestro yo con los buenos valores y dejarnos ya de las estupideces, de ese veneno que nos han inoculado durante todos estos 4 años, es que nosotros salimos adelante. Así que gracias por la oportunidad y lo que nos tocó vivir, para bien o para mal, porque sacamos nuestras propias conclusiones. Gracias por lo que estamos viviendo en este momento, especialmente un día como hoy, donde todos nos reunimos para dar gracias, para compartir nuestros valores, para recuperar esa unidad familiar para los que puedan tener ese gran momento, y para los que no tienen la posibilidad de reunirse en familia, ya sea por la vía física o por la vía virtual, que sea por la vía de los sentimientos. Así que es importante en este momento recordar que la gratitud no es solo un sentimiento, sino que es un motor que existe, que ese motor nos produce la posibilidad de tener la acción. Cuando agradecemos, amigos, nos da ese peso de que estamos llevando todo el peso sobre nosotros. Cuando nosotros damos gracias, se nivela el peso. Nos protege de lo que amamos y nos protege, nos da vigor, nos da energía para trabajar por lo que queremos. Así que ya sea para un instrumento como este que estoy hablando, un instrumento para bien, es simplemente lo que representa el día como hoy, el Día de Acción de Gracias, que es un momento perfecto
para renovar y para renovarnos. Demos gracias a todos los hombres y mujeres valientes que han defendido. Demos gracias por todos los hombres y mujeres valientes que han defendido nuestra libertad, por todos aquellos que en los campos de batalla, hasta en los hospitales, cuando me refiero a campos de batalla, no solamente eso de confrontaciones militares, no, 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 los campos de batalla de nuestras mentes, de nuestros problemas, de nuestras obligaciones, de buscar la última cora para reunir el peso para pagar nuestras obligaciones. Eso a lo que me refiero. Demos gracias, indudablemente, por los líderes que hay y porque tengamos la posibilidad de hacerles el seguimiento y que tengamos poder dar gracias por el éxito de ellos porque va a ser el éxito de nosotros. Sí que en principio demos gracias por cuantas cosas a usted se le ocurra, por meter la mano en el bolsillo y encontrar las llaves, por hurgar en su corazón y saber que usted tiene amor para dar, mucho amor, y no deje de darlo. A esa persona que durante años ha vivido al lado suyo, para las personas que lo tienen, dele un acto de amor, dele las gracias, porque estar ahí después de tantos años de vida. Así que, para no hacer muy largo este mensaje que sale de mi corazón y quiero compartir en gracia con ustedes, por lo cual reitero, muchísimas gracias a las personas que han tenido el atrevimiento y que han tenido el darme sus minutos para escucharnos, valga esta reflexión. Nosotros vamos a enfrentar un signo de interrogación, pero tenemos que enfrentarnos con amor, con el deseo de superación, con el deseo de a nuestras familias poderlas encaminar para los que todavía faltan por ser encaminados y por servir de consejo a las personas que ya por su edad ya están encaminados. Que este día de Acción de Gracia no solo sea un momento en la mesa, sino que se convierta. No hay otra, que se convierta en que todos los días demos gracias por lo malo y por lo bueno, pero por supuesto con la esperanza de que todo lo malo el tiempo lo va a convertir en lo bueno. Así que para todas las personas que están atravesando en este momento problemas económicos, mentales, preocupaciones familiares, emocionales, vaya este mensaje de apoyo que le brindo y por favor que le pido a usted. Mantengámonos unidos, veamos el futuro porque se vislumbra una nación reforzada, una nación donde la verdad va a triunfar sobre la mentira, donde la justicia, nosotros no queremos revancha, nosotros no queremos venganza, nosotros queremos justicia. Y esa justicia está por venir. Se impone el caos. ¿Estos individuos lo van a crear? Sí, nosotros tenemos que estar prestos a que ellos no venzan. Lo tenemos que hacer por nuestra familia, por la fe, por la libertad, porque se restauren todos los valores que nosotros tenemos. Yo veo un futuro brillante para nosotros y para nuestra familia. Y por supuesto en contexto para toda la nación. Pero depende de todos nosotros. Por eso este Día de Acción de Gracias no solo se celebra lo que hemos logrado, sino que estamos dando gracias por lo que está por venir. Así que quiero cerrar mis palabras con un mensaje especial. Que nunca, mis amigos, dejemos de luchar. Que jamás dejemos de luchar por lo que creemos. Nunca dejemos de soñar con ese futuro que nosotros anhelamos poder tener tiempo de vivir, pero que lo que más nos debe de motivar es lo que le vamos a dejar a todos los que vienen atrás, de nuestra familia
y las familias de su vecino, y las familias de su vecino, y las familias de su vecino. Porque si nosotros no actuamos de esa manera, que el factor de la palabra gratitud, que sea por la fe y por el amor que tenemos por todo esto que he mencionado, no va a funcionar. Así que para que funcione, tengo que reiterar estas palabras desde el fondo de mi corazón. Feliz día de acción de gracias para todos. Que Dios bendiga todos nuestros hogares, nuestra familia y sobre todo el camino de interrogaciones que tenemos de frente. Que Dios bendiga siempre a los Estados Unidos de América, tierra de libertad, hogar de bravo, hogar de valiente. Mi nombre es Gustavo Rodríguez. Esto es AFN TV. Le doy las gracias a todos ustedes y espero estar en contacto en una próxima oportunidad, si Dios lo permite. Hasta la próxima. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming. And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, sing